Recorriendo línea en El Vedado. Así están las calles de La Habana, Cuba, sin censura. Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda y hermosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien desde acá, desde Malecón y línea, con estas geniales vistas que tienen del Hotel Nacional y de Malecón por acá. Vamos a comenzar nuestro recorrido, un video que les vengo anunciando hace mucho tiempo. Estamos haciendo recorridos por partes del Vedado y partes de la ciudad de forma general. Y cómo no vamos a estar recorriendo la principal arteria o la primera arteria que se construyó en el Vedado. De esta manera comenzamos mostrándoles por acá el edificio Somellán, un edificio importante de esta primera parte de la calle Línea. Por aquí tenemos, estaba preguntando porque disculpen mi ignorancia, pero bueno, esto viene siendo como la firma Iberostar. Y en esta zona donde están esos dos señores viene siendo como un banco financiero. Así que de esta manera demos inicio al video. Aquí tienen una gasolinera. Me causa curiosidad que no haya tantos carros porque he pasado por muchos puntos de combustible y siempre están con colas y filas larguísimas de gente que quiere venir a buscar combustible. Pero bueno, es algo raro. Uno de los edificios importantes que podemos visibilizar recorriendo por esta parte de línea es el maravilloso edificio Foxa, que bueno, si les gustaría un video de alguna manera y dentro de la posibilidad que tenga recorrerlo por dentro, sus instalaciones y tal, déjenmelo ahí abajo en la parte de los comentarios. Quien vive en La Habana conoce bien la calle Línea y seguramente transita muy seguido por allí. Para quienes visitan la urbe, esta será una de las primeras avenidas que recorrerá. La populosa vía enlaza importantes espacios urbanos, culturales y turísticos en una de las zonas más modernas de la capital cubana. Línea fue la primera arteria que se trazó en el barrio del Vedado. Ahora mismo estamos cruzando por Línea y N. Recuerden que esta calle tiene muchas intersecciones y por aquí podemos pasar directamente a lo que se conoce como el Hotel Capri. Existen acá muchas edificaciones, como pueden darse cuenta, modernas, principalmente de la década de 1950, que fue cuando comenzó toda esta construcción. Aquí ven un típico banco metropolitano, ahí ven la gente sentada, haciendo cola, haciendo fila para sacar dinero, para meter dinero en sus cuentas de banco, sacar sus tarjetas electrónicas y demás. Antes se conoció también como Avenida del Presidente Wilson y en la década del 50 del siglo XX le llamaban Doble Vía General Batista. Bueno, en esta zona también van a encontrar diferentes negocios privados o particulares. Aquí ven un restaurante, se llama Ideas. Pasamos una casa de renta. Ahora voy a mostrarles lo que fue en algún momento, no sé si sigue funcionando, lo que era el bar Encuentro acá en Línea, que era por aquí adentro. Déjenme ver si se los puedo grabar desde la parte de arriba. Bueno, le estaba preguntando a la persona que estaba custodiando esa zona ahí y ya este bar no se llama Encuentro por un tema de patente de nombre o algo así. Y ahora se llama Chilos Bar en honor al señor que es dueño de la casa. De hecho, muy buena casa, no sé si se pueden dar cuenta y pueden visualizar por lo que ven. Es la parte de arriba, no puedo mostrarles más porque bueno, el negocio debe estar prácticamente cerrado. No sé si se acuerdan un viaje que pasamos por esta zona en específico y no tenía, ¿sabes? Como que tenía la duda que era esta tienda que se llama Minimax, que es un mercado Minimax. Es una tienda MLC, por eso ven tantas personas acá. El parque de Línea es una zona que tiene conexión Wi-Fi, por eso siempre hay gente aquí conectada a la Wi-Fi. Y no sé si en algún momento sí, puede que sí, se hayan hecho algunas actividades recreativas. Bueno, miren hacia allá, que no me voy a acercar mucho, pero bueno, es como un puestecito de agro, ¿saben? Un agrito de esos que hay en las esquinas, principalmente hacia la zona de La Habana Vieja y tal. Bueno, ahí desde aquí veo que están vendiendo ajo, frutas, vegetales. Aquí les comparto este monumento que hay en el mismo parque, que es el Ayuntamiento de La Habana a la memoria de Francisco de Frías y Jacot, conde de Pozos Dulces, que cuando les esté contando acerca de todo lo que investigué se van a dar cuenta que va a estar un poco relacionado con la historia de la calle. Esa cantidad de personas que hay seguro están como que haciendo la cola para entrar a el mercado que dejamos atrás, sí, porque como el grupo grande que todavía no puede pasar lo apartan como digamos hacia una esquina y el grupo pequeño que está a punto de entrar a la tienda en MLC los dejan ahí prácticamente a la entrada de la tienda. Estamos ahora en Línea y K. Según el doctor Antonio González Curquejo, hacia 1870 no llegaban a 20 las casas habitables en la zona hasta que en Calzada y en Línea se fueron construyendo casas particulares por aquella gente que reconocía las bondades del sitio y la ventaja de la cercanía del mar.
En 1880, Curquejo construyó en línea I B una residencia para vivirla con su familia y por la calle B hacia Calzada construyó 2 chalets para alquilar, algo muy inusual en esa época. Estas son edificaciones antiguas que, disculpen mi ignorancia, no conozco su historia, pero son de las muchas que cogen, por ejemplo, para centros de trabajo, centros estudiantiles. Este, por lo que veo, parece una primaria o una secundaria. Y entonces algo que no podía dejar de mencionarles en esta parte de línea IJ, el Bertolt Brecht. Vamos a mostrarles un poquitico de la zona y continuamos con nuestro recorrido. Se considera a Francisco de Frías, conde de Pozos Dulces, y a su familia los primeros habitantes del Vedado. Residían originalmente en una típica casona criolla emplazada entre las calles 11, 13, C y D. Con posterioridad a la urbanización de la zona, el conde y su esposa se instalan en la casa de línea y D. Allí pasó Pozos Dulces sus últimos años en Cuba. Otro de los negocios particulares y privados que se pueden encontrar alrededor, no solo de la calle Línea, sino del Vedado y alrededor de toda la ciudad, de personas emprendedoras en Cuba que quieren salir adelante. Tiene nombre Bison. Es una floristería, pero no se ve muy bien, pero tiene otros, digamos, como regalitos o algo así para comprar. Con la intersección de línea e I podemos llegar por esta calle hacia lo que se conoce como la escuela de automovilismo aquí en la ciudad. A donde mismitico Virón. Aquí nos encontramos con el Hospital Materno de Línea, un hospital muy especial para muchos cubanos. Y estamos acá ya en Línea y la Avenida de los Presidentes. Obviamente, algo para mencionar y para mostrarles, me arrollan, es el Hotel Presidente que está en los alrededores de esta calle. Origen de la calle Línea. Se debe su nombre al hecho de que por ella corrían los pequeños trenes que salían cerca de la punta y, más tarde, hasta la segunda mitad del siglo XX, los tranvías eléctricos. Entre las arterias de mayor importancia que atraviesan perpendicularmente figuran la calle 12, Paseo, la Avenida de los Presidentes y la calle L. Sus principales atractivos también incluyen su famoso túnel y la desembocadura en el malecón. Es una discotemba. Es un barcito del estado. Se llama Club Tropical. Esta guagua parece que está fuera de servicio, porque para ver una guagua así en Cuba eso es algo histórico. Pero sí, al parecer está fuera de servicio. En línea entre E y F, en el primer piso del edificio Retiro Radial, tiene su sede la Galería Habana, dedicada a las exposiciones de las artes visuales más contemporáneas. En esta misma intersección se halla la hemeroteca perteneciente a la Biblioteca de la Casa de las Américas, una de las más amplias de su tipo en todo el continente.
Muy cerca aparece el Teatro Raquel Revuelta, cuyo nombre rinde homenaje a una de las figuras más representativas de las artes escénicas de Cuba. Le sigue el Teatro Mella, una moderna construcción de mediados del siglo XX con técnicas renovadas y modernas en su iluminación acústica, con una sala de conciertos con una capacidad para más de 1.400 espectadores. Allí se localiza una galería de arte que lleva el nombre de la destacada fotógrafa Tina Modotti. Pues aquí sí hay dinero, porque miren la cola que hay. Seguro deben estar funcionando de 4 cajeros, 2 vacíos. Una dulcería vacía. Increíble como la dulcería estaba abierta y no tenían nada para vender. Estamos ingresando ahora a una de las esquinas icónicas de la ciudad, como decimos nosotros, esquina caliente, Línea y Paseo. Que déjenme decirles, Línea es la calle 9. A esto que ven aquí le decimos mojoncito. Dije, bueno, los mojoncitos seguro debe salir Línea y Paseo, pero como Línea viene siendo como tal la calle 9, ya dejamos atrás toda la parte donde decía Línea y ahora es calle 9. Aquí hay pizza, dulce, sándwich. Miren, lo que me pedí fue una pizza, que esta cuesta $2.20, le puse agrego de queso Gouda. Mándate a correr con el agrego, 170 pesos el agrego de queso Gouda, y no lo veo por la pizza. Vale, ¿qué quiere que les diga? Y me pedí un refresco, no sé qué más que esta, primera vez que la veo. Una linda casa esta. Esto es una casa, esto vendría siendo como un distrito, porque hay una cantidad de casas, pero bueno, seguro en algún momento fue una mansión. Así que si conocen algo sobre esto, está en Línea y 12, bueno, ya casi llegando a Línea y 14, comenten. Y bueno, gente, aquí justamente en lo que se conoce como el famoso túnel de Línea, que no puedo entrar por ahí a pie, imagínense, porque hay que pasar en carro prácticamente. Vamos a concluir nuestro video por el día de hoy, porque déjenme decirles que ya después del túnel de Línea lo que continúa es 31, que viene siendo Miramar, Playa, esa zona. O sea que esto viene siendo como el final de Línea. Espero que el video les haya gustado. Sinceramente, haciendo estos recorridos aprendo muchísimo, así que siempre les pido en estos videos que comenten ahí abajo qué otros lugares les gustaría que visitáramos en el canal en próximos videos. Tengo esta mapa en candela, pero bueno, los quiero muchísimo. Nos vemos la próxima semana, perdón, mañana con un nuevo video, porque estamos en super fin de semana, y hasta entonces, pura vida.